Buenos días, profesor. Somos el equipo 2 y vamos a exponer sobre máquinas simples. Mi equipo está conformado por Flores Alonso, Brian Daniel, Vargas Clorio, Joshua Eduardo y yo, Machuque Ramírez, Landon Demian. Primero que nada, voy a hacer una pequeña introducción sobre este tema. La máquina simple es un dispositivo mecánico que aumenta la fuerza ejercida en un objeto. Desde la revolución industrial hasta la época moderna, el concepto de máquina simple ha evolucionado gradualmente, pero se sigue manteniendo el concepto clásico de máquina simple, ya sea por su peso histórico o por su uso en la física. La idea de la máquina simple se originó alrededor del siglo III a.C. por el físico griego Arquímedes, que descubrió el tornillo, la palanca y la polea, y también la ventaja mecánica, que se ve reflejada en una frase muy atribuida a Arquímedes, que dice: dame un punto de apoyo y moveré la tierra, reflejando así que no hay un límite de fuerza aplicada para el uso de la ventaja mecánica. También después se descubrió Arquímedes, me imagino, el tornillo y la palanca. No, la polea, era la polea. Que ya empezó su fabricación y uso en la civilización griega. Ya en la época renacentista, las potencias mecánicas, como fueron llamadas en esa época, las máquinas simples, fueron estudiadas ya más al punto de qué tanto podía izar o alzar o cuánto puede aplicar una fuerza la máquina. Y ayudando así a elaborar más máquinas, como un ingeniero flamenco llamado Simon Stevens, que dedujo la teoría mecánica del plano inclinado, que ya después de eso la introducieron a las demás máquinas. Y la teoría completa, por así decirlo, de la dinámica mecánica fue introducida por el científico italiano Galileo Galilei en 1600 en su obra Le Machine, que fue la primera similitud matemática subyacente de estas máquinas. Yo soy Brian Daniel Flores Alonso y yo les voy a hablar sobre los que son las máquinas clásicas. Como tal, las máquinas clásicas también son consideradas máquinas simples, las cuales se basan en simplemente en un objeto o una herramienta la cual, apoyándola sobre un punto fijo, se genere una fuerza sobre el mismo para transformar esa fuerza en fuerza resultante o en alguna otra fuerza para mover un objeto o cambiar su forma o posición. Las principales máquinas simples que existen, una de las más simples podría ser la palanca. La palanca es un objeto largo en forma de cilindro o en forma de tubo, o como comúnmente se conoce, hay muchas más formas, la cual se coloca sobre un punto de apoyo y un lado extremos de la palanca, un lado de la palanca se coloca debajo de otro o sobre otro, y del otro lado se genera una fuerza, un punto de apoyo para poder mover el objeto y dar una fuerza resultante. Otra de las máquinas simples pueden ser los tornos. Los tornos no solamente sirven para mover, sino también para modificar su posición, su dirección o incluso también ser moldeados. También existe la polea. La polea consiste en una especie de rueda, la cual, con ayuda de una cuerda, de un cable o de algún otro objeto que sea capaz de atravesarla en forma de caída de agua, se genere una fuerza. ¿Cómo se genera esta fuerza? Normalmente se aplican en un claro ejemplo sería cuando se quiere mover un objeto en un lugar alto, como lo hacen los albañiles. Los albañiles colocan una cubeta, por así decirlo, una cubeta con grava, y la colocan en el piso, y con la ayuda de una de estas poleas, una máquina, y de un lazo, la enganchan el lazo a la cubeta, pero también lo pasan por la polea para que alguien por la parte de abajo lo jale y se genere la fuerza resultante de subirlo o también de bajarlo. También existen los planos inclinados. Los planos inclinados generalmente consisten
en manejar y generar una resistencia. Se puede ver la resistencia de manera vertical o horizontal para generar estas fuerzas resultantes y nos ayude a crear una idea más clara de cómo sería aplicada una fuerza resultante. También existen las cuñas. Las cuñas son más sencillas, ya que en la antigüedad se hacían normalmente de madera, actualmente se siguen haciendo de madera y de diferentes materiales, pero su principal función es ya sea generar una fuerza para detener o para mover un objeto de manera que este objeto no genere tanta sustentación.